Shalom, ahora esta mañana vamos a tratar de cubrir el capítulo 1 de Samuel. Ya dimos la lectura, que lo puedes ver en el video anterior. Vamos ahora a ver un poquito del comentario, que vamos a entrar en la parte del comentario de la primera página del libro de Samuel. Dice, había un hombre en Remataim, Sofim, de Efrat. Capítulo 1, verso 1. Efrat o Efratí se refiere al lugar de habitación interior de sus padres, no respeto al Shevet, a la tribu, por el Caná. Interesante. Ahí había un hombre, esto es aparentemente por Dashi, también igualmente su comentario de Josué, capítulo 1, verso 1, que es una conjunción, una continuación, que está conectado con el texto previo, la cual falta aquí. Y al principio del libro hallamos que es una continuación técnicamente del libro de Josué, según algunos. El rabino Rashi, por lo tanto, lo hace claro que esto está siguiendo el orden de Moisés dio la Torá a Josué y Josué a los ancianos y cada juez a su sucesor hasta que llegó a Eli, por quien fue dado a Samuel, hasta que aprendemos en la Mishnah, en Pirkei Avot capítulo 1, verso 1, que los ancianos lo dieron a los profetas. En otras palabras, la narrativa de Eli y Samuel es una continuación del libro de los jueces, siguiendo el capítulo 16, en la cual trata de Samsón, que trató de forzar o de crear la tradición oral. Y estos tres capítulos no están arreglados en orden cronológica según varios comentaristas. Y veamos también el libro de Jueces, capítulo 17, verso 1, en el cual menciona esto. El rabino Kimchi, sin embargo, no atempta de conectar el libro de Samuel con cualquier otro textos anteriores, con lo que es la palabra Vav, lo que es Va. En este caso no es un Vav copulativo, y similarmente como la palabra árabe de Fa, la cual en algunos casos introduce un nuevo pensamiento. Según debemos rendir, y ahora hubo un hombre. Es decir, que ahora, negando lo que es, según Kimchi, la idea de la conexión, un hombre de renombre y de importancia, un profeta, un hombre justo, dice el texto masérico. Desde Ramataim y Sofim. Ramataim era una forma dual de Ramá, en las montañas o las dos montañas, Sofim, que se podía ver desde lo alto. Y por lo tanto estas montañas eran visibles al ordo. Sin embargo, hay ordos que dicen, según Megilá 14a, que se interpreta Sofim como videntes. Similarmente a Ezequiel capítulo 3, verso 17, un vidente que yo te he asignado. Y por lo tanto la interpretación es similar al Talmud babilónico, en este mismo lugar, donde hay 200 videntes cuyos profetizaron a Israel rindiéndolo Ha-Ramataim Sofim o Har, que es montaña, Har Mataim Sofim, las dos montañas de los videntes. Y aquí vemos que habían 200 videntes y Elcana era entre los contemporáneos videntes cuyos profecías no eran necesarios para las generaciones futuras y por lo tanto no fue grabado las profecías de Elcaná. De aquí vemos que la montaña de Efraín, que habitó los levitas en el monte de Efraín y causó mucho bien a Israel, que en contraste los levitas mencionados en Jueces capítulo 19, que vivieron en el otro lado de Efraín, que causaron grandes malfortunas para Israel. Esto lo dice Kimchi. El Canaán fue un levita y fue hijo de Ebiasaf, el hijo de Corá, y por lo tanto su archivo, la cronología de su descendencia está anotado en Primera de Crónicas, capítulo 6, versos 7 al 12. Y él era un efraimita. Ahora, interesante que se rinde que fue de la montaña de la casa de los Efraín. Sin embargo, Rashi dice que no fue de la tribu de Efraín, sino siendo que habiendo establecido que él era un levita y por lo tanto toma el término a significar
que él habitó en la montaña de Efraín. Kimshi interpreta que el título Efraimita se refiere a Suf, siendo que Elcana era ya se referido un hombre de la montaña de Efraín, y por lo tanto informa que Elcana y su familia era habitante de la montaña de Efraín por muchas generaciones, y ahí es donde ellos vivieron en las ciudades levíticas de Kehatita, y esto sobre la montaña de Efraín. Interesante también notar esto, está mencionado en 1 de Josué capítulo 20, 21, y Rashi también continúa su cita de Midrash Agadá en este mismo texto, cuando dice, Ifratí, un lugar, un palacio de habitación de hombres nobles, de personas importantes, y por igual, la palabra talmúdica de Apeón, o Aperión, usado en el Baba Metzia 119a, déjanos extender nuestro Aperión al rabino Shimón, expresando su favor. Menciona Rashi, hace cita Rashi. Verso 3. Y el hombre, como dice el verso 3, subía este sacrificio al Eterno de los ejércitos. Aparentemente tenía la costumbre de subir, y esto está en el tenso presente. Esto es algo que él hacía constantemente, que subía de un punto al otro en las épocas asignadas a Shiloh. Aparentemente Rashi explica que el Bab está en el tenso al revés, del pasado al futuro, siendo que está en el futuro, en este caso expresando esta acción repetida, que iba todos los años a Shiloh y fue siguiente a rendir el Yomimá, es decir, designar de un tiempo al otro. Y de aquí vemos que está conectado con los peregrinajes de las fiestas hasta el otro. El Midrash Agadá en el texto de el Mishnah Sanhedrin capítulo 1, verso 1 y capítulo 5, 7, la ruta es seguido el año que no fue siguiendo el próximo año, con el fin de publicitar el peregrinaje a los israelitas que podían hacer lo mismo, es decir, animar a los demás venir en los peregrinajes. Y dice mi Yomimá, y dice después de año a año hacía esto, así como indica Éxodo capítulo 13, verso 10. ¿Y qué es lo que hacía? Se apostaba a sí mismo en oración. Una práctica que hoy en día ya no se hace por causa de la recomendación del Arizal al Ben Ishai. Durante el tiempo del Ben Ishai todavía los judíos se postraban. Y si a usted le interesa saber, nosotros vamos a publicar un libro de oración lo más corto posible, quitando todos los elementos que fueron añadidos durante el tiempo de los cabalistas y todo esto que está añadido a nuestro libro de oración, que va a ser muy, muy conciso y preciso para la oración. Está basado en el libro de oración de el Rambam. Ustedes saben, el Rambam no andaba mucho con hilitos rojos o en el misticismo y en el esoterismo. Era muy práctico. Y es por eso que hemos escogido ese libro para que sea, se puede decir, el hecho, el fundamento de los caminos de Israel, porque tenemos que andar antes de volar. Ahora, en cuanto a lo que es la matanza de las fiestas, los sacrificios de cada varón eran obligados de ofrecer durante 3 fiestas del año, como vemos en Hagiga capítulo 1. La importancia de la oración enfatiza en este pasaje, en la cual la oración se compara como un sacrificio. Algunos de los sabios mantenían que la oración era superior que aún los sacrificios, siendo mencionado también en el Mishnah Sanhedrin según Kimshi. Y cuando fue de día, y era los días festivos, el Rashi después también Ordos menciona que era el día de Shavuot, en el día de la conmemorancia de la Torah siendo dado, lo que es también llamado como el día entre Ordos mundos, se llama Pentecostés.
Y fue aquí que leemos que fue el día que Elcana sacrificó la ofrenda de paz, dándole a su esposa Penina todo y a toda su hijos y hijas su porción. Pero a Hannah, interesante, a Hannah le dio una doble porción simplemente por causa de que el Eterno había cerrado su vientre. Entonces le había dado, estaba notando tenso futuro y del pasado que denotaba la repetición de la acción, una porción muy especial, una porción en la cual era digno de ser aceptado por los amigos y familiares, y según el Mishnah Sanhedrin, capítulo 1, verso 8, dice, Efim, la cara, era parte muy especial, era algo que era aceptado aún en la presencia, en la cara de los amigos. Otros ofrecían una explicación un poquito diferente. Era una doble porción. Era una porción igual, era igual a las porciones de Penina y todos los hijos juntos. Y esto con el fin de apaciguar el enojo que poseía Hannah. La porción del enojo. Elcana le dio a ella la porción en enojo, siendo que la amaba y que ella no tenía hijos por él. So compadecía Elcana de ella. Y el Señor había cerrado su vientre. Por lo tanto, él le dio a ella una porción que no le pertenecía, porque no tenía hijos. Y sin embargo le dio esa porción además. Se le dio por igual. Le dio una doble porción, siendo que él, Elcana, la amaba, siendo que no tenía hijos a quien podía dar la porción. Es decir, en lugar de la porción se la daba doble. Y es por eso, según todos los comentaristas, es obvio que el Vav es rendido aquí en vez de una conjunción, más bien un pero, como menciona las traducciones anteriores. Verso 6. Y su rival, ¿sí?, el esposo la esposa del esposo, Penina, que era una sociedad polígama. Ustedes quieren saber si todavía se practica la poligamía, si se puede, vea mi video en el canal de YouTube acerca de lo que es la ley de concubinato, si se permite hoy en día o no. 2 esposas y un esposo, de que usualmente era hostil contra el orden. Hay un dicho que dice que añada esposa, añada lo que es aflicción o problemas. Y esto es cierto. Esto se ha visto siempre. Cuando el hombre tiene más de una esposa, solamente causa más dolor de cabeza. ¿Para qué añadirse dolor de cabeza? Frecuentemente el enojo después de enojo, siempre, por lo tanto, se escribe y también estaba enojada. Ella hubiese dicho, tú le compraste al hijo mayor un traje y al menor una camisa. Después se recita, obvio por la forma muy marañosa de Penina, huía de burlarse de Hanana y recordarle de que ella no tenía hijos. Con el fin de hacer su queja, literalmente, de formar una tormenta, nuestros rabinos explicaron que con el fin de que su tormenta, ella en vez de atacar a Penina, oraba a Dios en aflicción. Y Penina tenía buenas intenciones, sin duda, pero el vientre de lo opuesta era una expresión de la palabra de Baad. Lo opuesto a Penina era lo que era Hannah. Penina era fructífera, Hannah no. Y ahí es donde Elcana año por año le daba la porción más exquisita y demostraba de esta forma su amor hacia ella. Pero su rival siempre buscaba la forma de enojarla, hacerle de acuerdo a la aflicción en la cual demostraba su esposo hacia ella, y ella estaría enojada concerniente a la porción, siendo que Hannah era solamente una porción, mientras Penina tenía muchas porciones por causa de los hijos. Ella quería tener hijos, no podía, fue cerrado por el Eterno.
Pero ¿por qué tu corazón está triste? Dice y rinde, ¿por qué tu corazón está quebrantado? Recuerda que un corazón triste y quebrantado, el Eterno no lo rechaza. Porque he amado 10 hijos. ¿No soy yo más amado que todo? Yo que los 10 hijos y Penina había traído a mí. Orto interpreta este versículo, este pasaje, que era más deseado, más querido que los 10 hijos. Es decir, que para Elcana era más querido, era más amado que los 10 hijos que él tenía con Penina. Esta declaración indica que él ya no esperaba de Hannah tener hijos, sino quiso consolarla con su amor y que él fuera su sustituto. Ámame a mí como si amara a tus hijos. Y Hannah se levantó y fue a la casa de Dios. Ahí es donde tenemos que traer todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. No es seguir llorando, seguir enojado o enojada, sino ir a la casa de Dios donde está la respuesta a nuestras aflicciones. Y dice, y después de comer ajoló, la palabra hu es denotado con puntitos arriba del alef y está vocalizado con el kamatz, y de igual manera el jajarei, que significa que después de que ella comió en Shiloh y de haber bebido, esta expresión apropiadamente involucra a lo masculino como lo femenino. Después de comer, es decir, es un gerún y es construido como leajol, una expresión equivalente a lo infinitivo, leajol. Rashi explica esta estructura gramatical como la palabra ajolá, que es un poquito desviante porque añade la hu, la hei alef. Y es aquí que fue denotado estos puntitos que denotan la posesión femenina y es rendido después que ella comió. Y es por eso que el alef está vocalizado con una larga kamatz, que denota un tenso pasado y rinde después que ella comió, siendo que fue vocalizado al corto kamatz. Es un gerún, la cual añade el hu, y es recitado en instancias cuando se añade la hu, la cual no altera el significado, y aparentemente su esposo había consolado a Hannah y comieron los dos. Y aquí explica que Hannah se levantó de su cena y ella misma no quiso participar. Y Eli, el sacerdote, estaba sentado. ¿Y qué fue lo que ella comenzó? Que tu consierva quiere estos preceptos. Quiere un varón hijo, literalmente semilla, no adopción, semilla de un hombre justo, que está escrito sobre 2 hombres justos, y esto es de gran importancia entre los hombres, como está escrito en Deuteronomio capítulo 1, verso 13, sabio y hombre conocido. Y al Señor, hacia el Santísimo, el Santo Santísimo, donde estaba el arca del Señor, que fue habitado en ella. Y ella lloró lágrimas profundas durante su oración dentro de las rejas de las lágrimas que nunca se cierra. Aún dice que hay veces que el Todopoderoso rechaza nuestras oraciones, aunque sea de un corazón profundo y dedicado, acompañado con lágrimas. Sin embargo, dice que Él nunca lo rechaza. Él escucha. Quizá la respuesta no le va a gustar, puede ser sí, puede ser no, pero Él escucha. Berajot, Talmud Berajot 32 veces. Verso 11. Ahora, Señor de los huestes, ¿por qué has nombrado este lugar designado aquí así? La respuesta es el siguiente. Ella dijo ante Él, hasta el Eterno, oh Señor del universo, tú has creado 2 huestes en tu mundo, el celestial y no se multiplica ni tampoco mueren, y el terrenal y ambos se multiplican y mueren. Y yo de lo terrenal seres, déjame multiplicar. Yo quiero lo que es los seres celestiales, pero no quiero morir. En esto se encuentra la explicación de la Agadá del rabino José el Galileo. Para que sepan, según algunos, José el Galileo era el maestro de lo que el mundo cristiano llama Yeshu. Bueno,
este Beraita, conocido como Eliezer, el hijo del rabino José el Galileo. Y dice que también se encuentra en la Mishnah Sanhedrin capítulo 2, verso 2, y también en otros pasajes de la literatura talmúdica, en los sabios en Berajot 31b. Sin embargo, fue expuesto que ellos respondieron que hasta entonces no había personas que llamaban al Santísimo, bendito sea Él, el Señor de los huestes. ¿Por qué entonces Hannah lo llama por este nombre? Pero siendo esto así, ante de Él, el Señor del universo, de todos los huestes, tú has creado en tu mundo y tú hayas dificultad en concederme un solo hijo. Fue el argumento de Hannah. Mira, si tú tienes el mundo celestial y no procrean, y en el mundo terrenal procrean, permítame tener la función de lo terrenal. Viendo que tú lo ves en el tratado de Berajot, nuestros sabios explicaron, esto es una declaración irreverente, que significa que el Derash, la explicación del Talmud, no relata al Peshar a lo que dice, sino que gramaticalmente hablando no es inusual. De punto de vista estaba entreteniendo por lo que dice Kimchi, el Derash se refiere a lo que dijo el rabino Eliezer. Y dijo Hannah, antes del Santísimo, bendito sea Él, oh Señor del universo, si tú miras a mi aflicción, todo está bien, pero si no, entonces ciérrate a sí mismo con un hombre en presencia de mi esposo Elcana. Por lo tanto, lo avisaré y causaré que tomaría aguas amargas de sospechar de adulterio. Números capítulo 5. Esto es profundo para que sepan. Y si no me haces que tu Torah sea un fraude, está escrito, que ella sea aclarada y va a concebir semilla. Esto está en Berajot 31b y también en el Mishnah Sanhedrin 2.6. Quiero que ustedes sepan el argumento que Hannah está trayendo. Según las enseñanzas de la mujer que está en duda de haber sospecha de haber adulterado contra su marido, se le llevaba a lo que es el lugar sagrado, y ahí los sacerdotes le decían juramento, jurando que no había cometido ningún mal, no había cometido ninguna infidelidad, y le hacían tomar un beberaje que se llamaba el beberaje de aguas amargas. Si a tomar esas aguas ella estaba diciendo la verdad, el Eterno estaba obligado entonces a bendecir a esa mujer por haberla llevado por una transición tan terrible. Pero si no, su vientre hubiese explotado y hubiese muerto. Y eso hay muchos ejemplos en el Talmud de cosas así que había pasado durante el ejercicio de las aguas amargas, de la sota. Y es por esto que esto se refiere que 3 veces se corresponde a estos preceptos a los cuales la mujer estaba mandado a observar. Y se refería a la mujer de Nida, cuando está en las leyes de menstruación, en las leyes de Halá, que tiene que ver con el remover pedazos del pan para el Shabbat, y en el encendido de las velas del Shabbat. Estos son los 3 preceptos, escuchen bien, los 3 preceptos que están obligados a la mujer judía. Déjenme repetir: guardar las leyes de Nida, la separación del pan, la Halá, y el encendido, el encender las velas Shabbat. Pero yo no soy tu consierva con estos 3 preceptos, le dijo a Dios. En otras palabras, dame, yo quiero un varón, un hijo varón, una semilla varón, que significa un hombre justo dentro de lo que indica Primera de Reyes, capítulo 2, verso 32, sobre los 2 hombres justos, Anashim, que significa hombres importantes de renombre, como está escrito también en Deuteronomio capítulo 1, verso 13, hombres sabios, hombres de conocimiento. Lo que estaba pidiendo Hannah no era simplemente tener un hijo ya, era tener un hijo sabio, un hombre talentoso, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Este tipo de hijo que ella estaba pidiendo a Dios, no cualquier niño que correría a través de travesura, no.
Y es por eso que ella guardaba estos 3 mandamientos que le aplica a la mujer judía: las leyes de menstruación, la separación de la halá y el encendido de las velas de Shabbat. Y fue aquí que ella vino todos los días de su vida y le prometió que sería un voto nazareno. Vamos a pautar aquí a lo que sería el verso 11, porque hay mucho más de hablar de aquí en adelante hasta el verso 25. Estoy tomando la mitad del capítulo para la explicación, y en el próximo video vamos, con la ayuda del Eterno, completar esta segunda parte del libro de Primera de Samuel. Tenemos mucho de hablar sobre Samuel. Es una historia bellísima, pero es algo actual. Muchas mujeres que no pueden dar a luz pueden cambiar su situación haciendo lo mismo que hizo Hannah: agarrarse de Dios, entrar en la casa de Dios, implorar a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Puede abrir el vientre cerrado. Había razones por las cuales ese vientre estaba cerrado. Y tenemos un vislumbre del por qué el vientre de Hannah estaba cerrado. Dice que estaba enojada, constantemente enojada. Se frustraba más y más y más cada día por causa de lo que es la burla de Penina. Pero eso no era razón de estar cerrada en su vientre. Cuando ella clamó, cuando ella se humilló, cuando ella, como dice, un corazón quebrantado, contrito y quebrantado, ella clamó a Dios, Dios respondió, amigos. Y Dios respondió directamente. Hay cosas en la vida que ni el médico ni nadie más puede hacer, solamente el milagro de Dios. Y esto es lo que oramos, y esto es lo que Hannah representa en la historia de Samuel. Y es por eso que Samuel se llama Shmuel. Dios escuchó, Dios escucha. Sami significa eso mismo. Shemuel significa Shema, escucha. Dios escuchó el ruego de esta mujer dedicada a Dios. 3 cosas. Y le hago la pregunta: ¿cuáles son las 3 cosas obligadas a la mujer judía? Guardar las leyes de Nidá, guardar lo que es la separación de halá, remover la porción del pan, del horneo del pan. Y la tercera es, ¿cuál es la tercera? A ver, habían 3. Y esos 3 estaban implicados en lo que acabamos de leer aquí mismo, que tenía que ver con la halá, el periodo y lo dije, se me olvidó. Los 3 preceptos eran la nidá, la halá y el encendido de la vela de Shabbat. Razón por la cual la mujer judía hoy hacen los 3. Guardan la nidá, guardan lo que es cuando cogen el pan, lo separan una porción y encienden las velas de Shabbat. Por eso le toca a la mujer encender las velas de Shabbat, no el hombre. Cuando la mujer no se siente bien, el hombre puede hacerlo en lugar de ella, pero es la obligación de la mujer encender las velas de Shabbat. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerde de seguirnos a través de la plataforma de los Caminos de Israel, del canal de YouTube Mr. Camino de Israel, o a nuestro canal de internet que es loscaminosdeisrael.org, o también a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de nuestro grupo. Sea miembro de los Caminos de Israel, puede ir directamente a nuestro canal, bajar la aplicación. Son solamente $100 anual de membresía y recibirá lo que es un carnet de los Caminos de Israel, indicando que usted es un miembro, una asociado a los Caminos de Israel. Que el Eterno le bendiga a usted y su familia. Shalom.